doble clic en Google Chrome, Gmail, ingreso como profesor, siguiente, aplicaciones de Google, Classroom, castellano como segunda lengua. Ahora vamos a hacer una tarea. Trabajo de clase, crear tarea. Título, elabora un cuento. Instrucciones, elabora un cuento teniendo en cuenta su estructura y de manera creativa. Añadir, vamos a añadir un enlace para el cual clic en nueva pestaña, cómo escribir un cuento en PPT, clic cómo escribir un cuento. Aquí está la información, qué es un cuento, la información sobre el cuento, cómo escribir un cuento y los pasos a seguir, y así sucesivamente. Copio el enlace, control C, Classroom, clic, enlace, clic, control V y añadir enlace. Ya tenemos la información de cómo escribir un cuento. Para el área de castellano como segunda lengua. Para todos los alumnos. Puntos 20. Fecha de entrega. Clic. Fecha y hora. Clic. Para 22 de marzo. Está bien. Clic. Hora opcional. Hasta las 23 horas con 59 minutos. Clic. Ya tenemos la fecha de entrega. Es hasta mañana, hasta las 23 horas con 59 minutos. Tema. Clic. Experiencia de aprendizaje 01. Guía de evaluación. Clic. Tenemos tres opciones. Crear guía de evaluación, reutilizar guía de evaluación, importar de hojas de cálculo. Crear guía de evaluación. Elabora un cuento. Añade los criterios que usarás para evaluar el trabajo de los alumnos, así como los niveles de rendimiento o las descripciones que quieras incluir. Los alumnos recibirán una copia de esta guía de evaluación con su tarea. Usar puntuaciones. También existe la otra opción. ¿Quieres desactivar la puntuación? Los puntos que hayas añadido se eliminarán definitivamente. Desactivar. Y pide el título del criterio, descripción del criterio, título del nivel, pero nosotros, a manera de ejemplo, vamos a usar puntuaciones. Clic. Orden de la puntuación. Puede ser descendente o ascendente. En este caso yo lo pongo ascendente para avanzar
en los niveles 1, 2, 3, 4. Título de criterio. Título. Descripción del criterio. El título es lo que resume el cuento. Puntos. 4. Título del nivel. Inicio. Descripción. No hay título. Añadir un nivel. Puntos. En este caso no es 4, es 1, porque estamos de manera ascendente. Esto es 1, ahora tiene que ser 2. Título del nivel. Proceso. Descripción. Añadir un nivel. Puntos. 3. Título del nivel. Logrado. Descripción. Añadir un nivel. Puntos. 4. Estamos poniendo de esta manera porque es ascendente. Orden de la puntuación ascendente. 1, 2, 3, 4. Si el estudiante está en inicio, tiene un punto. Si está en proceso, tiene 2 puntos. Si está en el logrado, 3 puntos. Si está en el nivel destacado, tendrá 4 puntos. Descripción. Añadir un criterio. Título del criterio. Estructura. Descripción del criterio. La estructura en el cuento es muy importante para que se entienda el mensaje del cuento. Puntos. 1. Añadir un nivel. Añadir un nivel. Añadir un nivel. Puntos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Título, inicio, proceso, logrado, destacado. Descripción en inicio. Descripción en proceso. Descripción en logrado. Descripción en destacado. Añadir un criterio. Título del criterio. Creatividad. Descripción del criterio. La creatividad es muy necesario en el cuento para que la historia sea muy interesante para los lectores. Puntos. 1. Añadir un nivel. Puntos. 2. Añadir un nivel. Puntos. 3. Añadir un nivel. Puntos. 4. Título del nivel. Inicio. Proceso. Logrado. Destacado. Descripción en inicio. Descripción en proceso.
Descripción en logrado. Descripción en destacado. Añadir un criterio. Título del criterio. Ortografía. Descripción del criterio. La ortografía es muy importante para la mejor comprensión del cuento. Puntos. 1. Añadir un nivel. 2. Añadir un nivel. 3. Añadir un nivel. 4. Título del nivel. Inicio, proceso, logrado, destacado. Descripción en inicio. Descripción en proceso. Descripción en logrado. Descripción en destacado. Añadir un criterio. Título del criterio. Redacción. Descripción del criterio. La redacción bien estricta hace que el cuento sea muy comprensible para los lectores. Puntos. 1. Añadir un nivel. 2. Añadir un nivel. 3. Añadir un nivel. Título del nivel. Inicio, proceso, logrado, destacado. Puntos. 4. Descripción en inicio. Descripción en proceso. Descripción en logrado. Descripción en destacado. Y tenemos también 3 puntos en esta parte, clic, para poder eliminar este nivel si nosotros queremos. De esta manera se elabora una rúbrica de evaluación. Y luego de verificar, guardar. Ya tenemos en esta parte guía de evaluación, que es la rúbrica de evaluación. Crear tarea. Entonces ya tenemos la tarea. En experiencia de aprendizaje 01, elabora un cuento. Voy a cerrar sesión como profesor. Ingreso como estudiante. Siguiente. Como estudiante, hago clic en castellano como segunda lengua. Pero antes de hacer clic como estudiante, me doy cuenta de que existe una información. Se entrega mañana. O sea, hasta mañana es la fecha de entrega, hasta las 23 horas con 59 minutos para entregar la tarea de elabora un cuento.
Esto es muy importante para los estudiantes. Hago clic en castellano como segunda lengua y como estudiante veo fecha de entrega próxima. Se entrega mañana hasta las 23 horas con 59 minutos. Tengo un tiempo para entregar. Elabora un cuento. Es una tarea. Clic. Aquí tenemos la tarea. Elabora un cuento. Puntaje máximo 20 puntos. Fecha de entrega mañana hasta las 23 horas con 59 minutos. Elabora un cuento teniendo en cuenta su estructura y de manera creativa. El profesor me ha enviado una información. Cómo escribir un cuento. Es un enlace. Clic. Como estudiante reviso la información, cómo escribir un cuento, qué es un cuento y así sucesivamente. Cierro la información. Y aquí está la rúbrica con el que seré evaluado. La rúbrica me ha enviado el profesor. Título. El título es lo que resume el cuento. Inicio. Un punto. Si yo como estudiante estoy en proceso, tendré 2 puntos. Si estoy en logrado, 3 puntos. Si estoy en destacado, 4 puntos. Y así observo la rúbrica. Aquí está la estructura. Inicio, proceso, logrado, destacado, creatividad, inicio, proceso, logrado, destacado, ortografía, inicio, proceso, logrado, destacado. Redacción. Inicio, proceso, logrado, destacado. Como estudiante, tengo que lograr el destacado. Eso debe ser mi meta. Pero si logro el logrado, está bien. En el nivel que me corresponde. Entonces, como estudiante, voy a añadir un comentario de clase. Clic. Profesor, es muy interesante la información de cómo crear un cuento. También la rúbrica de evaluación está muy bien. Gracias. Publicar. Entonces, el alumno sabe cómo va a ser evaluado. ¿Qué criterios se consideran para ser evaluado en su elaboración del cuento o en su creación del cuento? El alumno sabe perfectamente qué criterios va a considerar el profesor en la elaboración del cuento. Por eso es importante que el alumno tenga la rúbrica de evaluación. Tu trabajo, tarea asignada. En este caso, añadir. Clic.
Archivo. Subir archivo. Aquí está el cuento creado por el estudiante. La adolescente que logró su sueño. Doble clic. Aquí está el cuento elaborado por el alumno. La adolescente que logró su sueño. Entregar. ¿Quieres entregar tu trabajo? Se enviará un archivo adjunto para elaborar un cuento. La adolescente que logró su sueño. Entregar. También el estudiante tiene la opción de hacer comentarios privados. Añadir comentario a Ismael Villa Machuca. Clic. Profesor, ya escribí el cuento sobre la adolescente que logró su sueño. Publicar. Ahora voy a salir como alumno. Cerrar sesión. Ingreso como profesor. Siguiente. Aquí observamos que hay un trabajo para los estudiantes. Elabora un cuento. Clic en castellano como segunda lengua. Ahora yo como profesor voy a calificar. Me voy a calificaciones. Aquí tengo al estudiante que ha entregado ya su trabajo. Es por eso que en calificación general está sin calificación. Elabora un cuento. Clic. El estudiante me ha enviado un mensaje. Profesor, ya lo escribí el cuento. Clic. Tarea entregada. La adolescente que logró su sueño. Clic. Como profesor. Clic. La adolescente que logró su sueño. Selecciono. Clic para añadir un comentario. Muy interesante el título. Comentar. Aquí está el cuento elaborado por el alumno. Aquí tenemos entregada el 21 de marzo a las 17 horas con 11 minutos. Ver historial. Historial de Ismael Villa Machuca, entregado a las 17 horas con 11 minutos. Ha sido asignado la tarea a las 16 horas con 54 minutos. Cerrar. Aquí tenemos el archivo en Word. Calificación. Aquí tenemos 3 puntos. Cambiar puntuación total. En este caso no. Tenemos la guía de evaluación. Título. En este momento estoy calificando la elaboración del cuento. El título me parece muy interesante. Por lo tanto, para mí es destacado. Entonces 4 de 4. Estructura. Observo la rúbrica. En estructura observo los niveles. Inicio, proceso, logrado, destacado. Reviso la estructura del cuento.
elaborado por el alumno y observo que se merece logrado. Clic. Y en estructura 3 de 4. En creatividad tenemos los niveles del criterio creatividad. Inicio, proceso, logrado, destacado. Analizo la creatividad del cuento y califico logrado. 3 puntos. 3 de 4. Ortografía. Tenemos los niveles: inicio, proceso, logrado, destacado. Observo la ortografía y veo que la ortografía es correcta. Por lo tanto, destacado. 4 de 4. Y por último, la redacción del cuento. Analizo detenidamente el cuento como profesor y califico en logrado. 3 de 4. También el estudiante ha hecho un comentario privado. Profesor, ya lo escribí el cuento sobre la adolescente que logró su sueño. Yo voy a añadir un comentario a manera de retroalimentación. Muy bien, sigue adelante. La creatividad es muy importante para que los lectores puedan tener placer en la lectura del cuento. Publicar, en este caso, el comentario. Ya está calificado con la rúbrica de evaluación. En devolver tenemos opciones: devolver esta entrega, devolver varias entregas si es que se ha calificado varias tareas. Entonces hago clic en devolver. ¿Quieres devolver el trabajo a un alumno? Se informará al alumno y podrá comprobar la calificación que le has puesto. 17 de 20. Devolver. Cierro sesión como profesor. Ingreso como estudiante. Siguiente. Classroom. Como estudiante veo que no tengo ninguna tarea por el momento, porque ya lo entregué. Castellano como segunda lengua. Fecha de entrega próxima. Yuhu, no tienes que entregar ninguna tarea esta semana porque ya lo entregó. Elabora un cuento. Clic. Aquí existen dos comentarios privados. Uno de parte del estudiante. Responde el profesor. Como estudiante puedo hacer el comentario privado. Gracias, profesor. Publicar. Habla con tu profesor. Solo tú y tu profesor podéis ver los comentarios privados. Entendido.
elabora un cuento. Como estudiante he analizado cómo escribir un cuento. Aquí tengo ya la calificación. 17 puntos de 20. En título hago clic en la pestaña y el profesor me ha calificado 4 de 4. En estructura clic me ha calificado 3 de 4. En creatividad 3 de 4. En ortografía 4 de 4. En redacción 3 de 4. De esta manera observo como alumno la calificación del profesor a través de una rúbrica de evaluación. Este es el comentario que hice como alumno. Profesor, es muy interesante la información de cómo crear un cuento. También la rúbrica de evaluación está muy bien, gracias. El estudiante observa que tu trabajo, la adolescente que logró su sueño, ya es una tarea calificada. Y observamos pues la calificación con 17 puntos de 20. Voy a salir como estudiante, cerrar sesión